¿Dónde quedaron los seguidores de Hitler, Mussolini, Franco, Pétain, Pinochet y tantos otros después del final de sus gobiernos? ¿Acaso cambiaron de ideología o desaparecieron bajo tierra? ¿Se volvieron súbitamente humanistas? Es poco probable. Lo más seguro es que hayan permanecido en silencio, compartiendo entre ellos algún suspiro de nostalgia y transmitiendo soterradamente su manera de pensar a las nuevas generaciones. El fascismo nunca murió. Solo ha vivido oculto a lo largo de décadas, recuperando fuerzas y adaptándose a los nuevos tiempos. ¿En qué consiste exactamente esta ideología? Tanto Umberto Eco como Norberto Bobbio coinciden en que resulta difícil definir este movimiento, pues es cambiante, movedizo y adopta caras muy distintas. Lo más que podemos hacer es reconocer características comunes, entre ellas la invención de un enemigo imaginario como estrategia de cohesión, el empleo de una propaganda que no apela a la razón sino a emociones primarias como el miedo y el instinto de supervivencia, pero también una vigilancia constante por parte del Estado. En los últimos años hemos observado en países del mundo entero un preocupante resurgimiento de gobiernos que presentan estos rasgos. Por eso, la revista de la Universidad de México decidió editar, a manera de alerta, un número al respecto. Bienvenidos al programa de la revista. En esta ocasión recibimos a Wenceslao Bruciaga. Él es, aparte de un gran amigo y colaborador de la revista, es un periodista melómano y columnista gay. Exacto. Muy bienvenido. Hombre, muchas gracias. Qué emoción. Oye, dentro de tus descripciones, porque le vas cambiando un poco tu nota biográfica según el medio que te publique, he leído que también te dices punk, adicto al mosh pit. Sí, y como vamos a hablar de punk, exacto, y vamos a hablar de su relación con el fascismo, el anarquismo y digamos las posturas políticas de esta corriente musical, ¿por qué eres un punk adicto al mosh pit? Porque siempre he creído, esa es una descripción mía, un tanto... Bueno, para empezar el mosh pit, vamos a decir qué es. Ah, claro. Es, bueno, lo digo, es esta parte enfrente del escenario donde se congregan los cuerpos para bailar el slam, ¿no? Es el slam. En México se le conoce como slam, pero es este baile de codazos y de golpes, que es como una especie, es un círculo, y es muy curioso cómo cuando se da de forma muy espontánea, pero automáticamente como que se configura geométricamente un círculo, y digamos que en México se conoce como el slam, pero también es el mosh pit o el pogo, ¿no? También se le conoce como pogo, y es este baile muy salvaje, muy homoerótico al mismo tiempo. Esto de que soy adicto al mosh pit es por una frase que dijo Henry Rollins, un poco burlándose, y decía, ay, eso del mosh pit no son más que orgías como gays reprimidas, ¿no? O sea, digo, dejen de bailar y mejor enciérrense en un cuarto y háganlo. Es un poco como la porra del fútbol, o sea, cuando se festejan los jugadores. Exacto, pero todavía mucho más carnal, porque casi siempre por comodidad, pues te quitas la camiseta o algo así, entonces sí es algo como muy, muy homoerótico. Sí ha habido ocasiones en que de pronto chicas entran, pero pues al final sí se termina replegando porque es muy salvaje, entonces pues, tampoco puedes, digamos, calcular los golpes. Hay morras que sí los aguantan muy fuerte, pero vamos, entonces mi adicción al mosh pit es pues porque pues, yo soy gay, entonces, y es como muy democrático en el sentido de que pues no, ahí sí no discriminas quién es gay o quién es hetero, sino es como muy, es como muy horizontal. Es una danza muy impresionante que parece violenta. Uno no llegaría a pensar, es el lugar como para el amor o para la fraternidad. Y es uno de los lugares más fraternos que al menos yo vivencialmente he descubierto, ¿sabes? Porque me gusta mucho cómo dentro de lo salvaje, de lo violento que es el mosh pit, pero cuando te cae siempre alguien como que te echa la mano y te levanta, o como que te apapachan y te abrazan, un poco como para que sigas ahí, ¿no? Como para que no te pierdas del momento. Claro. Entonces, y yo veo en el punk una gran contradicción precisamente, y ahí va. Sí. O sea, si tú sales ahorita a la calle y le empiezas a decir a los transeúntes que los punk son fascistas o que son de ultraderecha, muchos te van a creer. Sí, claro. Y es quizás todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. A ver, entonces, ¿cómo? Pero sí hay una razón, o sea, no es tan gratuito que de pronto sí se asocie un poco el punk con cierto fascismo, incluso como con pistas nazistas, pero sí hay una razón. Y es que
Cuando nació el punk, bueno, después del furor, básicamente, de los Sex Pistols y de Clash, pues vinieron como dos cosas. 70, Exacto, ¿no? como 77, 78, por ahí. Y después de eso, pues como que vino la ruptura y lo que viene siendo el post-punk, que ahí ya empezó un poco, porque si nos ponemos a pensar, Joy Division, el nombre de Joy Division venía de esta parte de las prostitutas de los nazis. Tiene guiño militar. Division. Totalmente, o sea, la contracción, y luego pues que se hicieron New Order. New Order habla del nuevo orden mundial, un poco también coqueteando como con ese orden bueno, es muy fuerte, ¿no? Pero después hubo un movimiento, bueno, un mini movimiento, por así decirlo, con bandas, sobre todo con Shame 69 y Foreskins, que se llamó el movimiento Hoy, y un signo de admiración. Y que, bueno, que venía como de Hoy You, o sea, como muy de Cockney, de inglés, de Hoy You. Entonces, ahí venía, y que fue un punk extremadamente izquierdista, como muy antiburgués, muy de la clase trabajadora, y de hecho por eso se rapaban, y era un poco como esta austeridad en el vestir. Pero, y sus letras y todo, tenían que ver un poco como con esa resistencia y con la inconformidad de la clase trabajadora, y con ideas muy de izquierda, muy progresistas, pero... Ahora, hay que pensar que la inconformidad de la clase trabajadora puede derivar hacia la ultraderecha o hacia la ultraizquierda. Es justo lo que te iba a decir. Eso se prestó mucho para que nacionalistas se lo apropiaran un poco, por así decirlo, y creyeran que eso más bien era un reforzamiento de estas ideas nacionalistas y de superioridad y cosa con la que Shame 69 y los Foreskins siempre dijeron que estaban en contra. Pero a ver, tienen una estética militarista, o sea, se visten con ropa militar, Sí. a veces, o sea, llegan incluso a usar botas con, ya sabes, con metal, Y eso tiene una razón de ser. uniformes, Exacto. incluso suásticas. Hay un libro bien padre, y ahorita se me fue el nombre, pero bueno, el libro se llama The Rise and Fall of Factory Records, que es la historia de Factory Records de Manchester. Pero ahí el bataco de un grupo que se llama A Certain Ratio, que no es punk, era más post-punk, un poco ya tirándole a disco punk, una banda buenísima. Pero él dice que justo esta estética vino de que más bien el punk cayó en una debacle en la que la ropa se volvió costosa y se volvió de moda, ¿no? Y las cosas que eran baratas de segunda mano, pues eran las cosas como militares, o sea, residuos como de guerras pasadas, como las casacos, las botas militares. Claro, la ropa de segunda mano. Era de segunda mano, de... entonces, y ellos se la apropiaron un poco, y claro, con el tiempo parecía fascista, pero en realidad también fue consecuencia de las bandas que, bueno, no se podían costear ropa de Vivian Westwood o de Malcolm McLaren, ¿no? Y digo, en cierto modo también este movimiento surge en los 70s, después del movimiento hippie de los 60s, Claro. que precisamente era antimilitarista, pero Sí. que ellos consideraban quizás un poco demasiado florido. Y hasta cierto punto como, pues muy burgués, ¿no? O sea, finalmente el movimiento hippie, o sea, era como, sí tenía digo, yo ahí sí me declaro en muchos sentidos anti-hippie, porque sí nunca comulgué con estos idealismos que, bueno, si bien tuvieron sentido y alimentaron mucha de la contracultura de la que yo creo que hoy seguimos procesando, pero no sé, todos los hippies terminaron en sectas, ¿no? Algo así, o sea, eso nunca entendí eso. Y esta idea, ¿sabes? Como de, siempre esta idea hippie como de buscar algo más, de trascendencia de la vida, de alguna manera respondía como a ciertas cosas de tener la vida ya resuelta, ¿no? Y creo que el punk, sí, en general venía de la clase trabajadora y de la desilusión y de la opresión de esa misma clase, ¿no? Y de hacer, pues el do it yourself al final tenía que ver con algo de vamos a hacer cosas sin saber tocar, con las cosas que tenemos en la calle, ¿no? Sin necesidad de irnos a una granja y todos somos hermanos, sino esa conciencia. O de tener una superproductora, o de tener unos superinstrumentos. Claro, y esa ambición, porque entre todo también el movimiento hippie como ambicionaba la paz mundial y no, se ponían unas metas que pues justamente eran tan utópicas que eran como imposibles, ¿no? Y el punk más bien siempre fue como un exceso de realidad, ¿no? Incluso esta idea del mosh pit, del pogo, los orígenes del punk son muy dolorosos porque son estos choques con la realidad, ¿no? Es como, decía Johnny Rotten, pues es como toparte con esa pared de ladrillo de las clases trabajadoras, ¿no? Entonces un poco así. Y esa es la esencia del punk en muchos sentidos. Entonces sí es un choque con la realidad.
Y bueno, tomando en cuenta también que, por ejemplo, en los 70s, pues la posguerra no estaba todavía muy lejos, ¿no? Entonces, la realidad todavía tenía estas reminiscencias de guerras y cosas así. Entonces, es ahí un poco también cómo entra la vena del fascismo y cómo se lo plantean el punk contra el fascismo, pero cómo finalmente estas ideas muy de clase trabajadoras las apropiaron. Y de hecho de ahí surgen los neonazis en realidad y un movimiento punk neonazi que... Es que me encantaría conocer. Vamos, antes de llegar como digamos a esta deriva Sí. de la parte nazi, digamos, vamos antes del corte, porque viene pronto un Ok. corte, yo digo que tratemos de ver, o sea, el punk entonces nace en los 70s, ¿y cuáles dirías tú que son entonces las características del movimiento punk o su filosofía? ¿El do it yourself? El do it yourself. O sea, el agarrar con el material, o sea, no esperar... Sí, exacto, ¿no? Así, ¿no? El gran tener glamour. el- Sin olvidar que en buena parte del punk, sobre todo británico, pues estuvo involucrado diseñadores de moda, ¿no? O sea, Vivian Westwood y Malcolm McLaren, que eso es... Bueno, eso todavía ese es un muy gran- moda, el punk está muy moda, todo se pero reapropia. ese ha sido ¿no? un gran conflicto mío, ¿no? En realidad, en ese sentido sí le creo un poco más a los Ramones, Claro. que sí eran mucho más callejeros y como menos deliberados. Pero bueno, los británicos son exquisitos en todo, ¿no? Ok, entonces, do it yourself, hazlo por ti mismo, es un horizonte no tan utópico. pues nada como el de utópico en los, realidad, ¿no? ¿no? Como más muy bien en la era como realidad. muy, y más bien sin futuro. De hecho, uno de los grandes lemas del punk fue el no future, ¿no? O sea, Ok. no hay futuro. Entonces ya más bien es pues, vivir el presente con la plena conciencia de que absolutamente nada va a cambiar, ¿no? Yo por eso siempre conecté mucho con esta idea del punk, porque es demasiado realista y no te da oportunidad de romantizar nada, ¿no? Sino sí es realmente como generarte, pues sí, una especie de contracultura, pero digamos a partir de lo sólido de la realidad y como con una plena conciencia de que nada va a cambiar, ¿no? Cierto minimalismo también en las O sea, ¿le dirías características. más? Ajá. Sí, como un minimalismo que no es calculado, sino más bien es porque no hay de otras, es decir, no hay dinero para, o al menos en los orígenes. Ahora todos los creadores del punk son multimillonarios, ¿no? Entonces, Pero pues ya, bueno, ya tienen su pero edad. ya tienen 70 años. Sí. Ahora, y siguen Claro. siendo personas como muy coherentes. O sea, si tú, nada más me desvío tantito, pero si tú ves, por ejemplo, la biografía de John Lydon, a mí se me hace un tipo extremadamente coherente. O sea, que no, o el mismo Henry Rollins, que no es que hayan envejecido, sino simplemente maduraron y maduraron con una coherencia que creo que sin el punk ahorita ya serían, no sé, o sea, sin decir nombres, pero alguien así como esos hippies que envejecieron y pusieron fábricas de bebidas orgánicas o algo así, ¿no? Entonces, crecieron con una coherencia impresionante, o sea, con una madurez acorde a las circunstancias, sin traicionarse a ellos mismos. Y Claro, creo, eso es muy interesante lo que dices, porque lo punk no forzosamente tiene que ser joven, no forzosamente corresponde Exacto. solo a la juventud. Sí es una filosofía que puede madurar y sin perder coherencia. Exacto. Y, por ejemplo, hablando de una banda que creo que también fue fundacional o seminal en esto del punk contra el fascismo, que fue Crash. Hasta la fecha sus integrantes, que empezaron en el 78, y hasta la fecha sus integrantes siguen dando varo para comunas, ¿no? Cosas así, o más bien squats, ¿no? O sea, más bien como casas ocupas. Ese tipo de Vamos, cosas. vamos a hablar de eso después del corte. Entonces, Venga. vamos a cortar y volvemos con Crash. Me encanta. Nos vamos. Pónganse unas canciones punk para aguantar este corte. Volvemos ahorita. Bueno, estamos de vuelta con Wenceslao Bruciaga. Wenceslao Bruciaga. Y estamos hablando del punk, ¿no? Y su relación con los movimientos, pues con las ideologías del siglo XX, del finales del siglo Claro. XX, posguerra, posfascismo. Exacto, ¿no? exacto. ¿Y qué dirías tú que es la postura del punk políticamente? O sea, ¿qué ideologías trae el punk? Pues, digo, al final, incluso, por ejemplo, si te pones a pensar en los Clash, y sí adoptaron como una postura muy izquierdista, ¿no? O sea, y muy claramente de izquierda. Tienen un disco que se llama Sandinista, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como que sí fue muy evidente que tomaron esa postura. Pero yo diría que en general sí era muy apolítico, justamente, ¿no? O sea, no era tener una militancia como tal y defender como ciertas
digamos, ideologías políticas, ¿no? Sino, creo que sí era bastante apolítico, tomando en cuenta también el contexto, ¿no? Digo, sí hay como sus excepciones. Claro, es así como, o sea, definitivamente entonces no son como un partido político. Puede haber dentro de una banda, como en Los Ramones, dos posturas ideológicas completamente opuestas. Que eso es un caso de diván, ¿no? Es bien, es interesante. Claro, digo, tenemos no, a Joey y a y a Johnny. Ramone. Exacto, que Joey sí era claramente un tipo de izquierdas. Y Johnny, si tú lees su biografía, llega a tener unas posturas claramente de derechas, ¿no? Claro, también hay que tomar en cuenta que cuando se publican estas memorias, que en español, si mal no me equivoco, están traducidas por Malpaso, ya las escribió grandes, entonces supongo que es un poco también el paso del tiempo y a lo mejor uno ya llegando a ser abuelito, no se toma esa clase de posturas. Pero, Por favor, no. esperemos que no nos verdad. pase, sí. Pero es muy interesante cómo adoptó con el tiempo. Y lo interesante sería ver si pensaban los mismos desde los 70s, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo se adoptó ciertas ideologías, pero muy de una derecha, pero no nada más así, digamos, como light, sino de pronto recalcitrante, ¿no? Eso es muy interesante lo que le pasó a los... Y creo que le pasó a los Ramones. Si tú ves otras bandas, se mantienen más o menos igual. El hardcore gringo, por ejemplo, que también yo soy muy fan, Black Flag, por ejemplo, siguen de radicales hasta el día de hoy, ¿no? Y la posición radical es de izquierda y es a favor de o en contra de... Y es generalmente como de estas... Del sistema, básicamente. Es que es eso, ¿no? Es el sistema el en orden, general. El orden. Yo los asociaría más al anarquismo. Totalmente. Y la imposición de convencionalismos. Creo que eso es con lo que siempre se reveló el punk y en la que yo personalmente es la vena que más, con la que más me identifico y con la que estoy de alguna manera, ¿no? O sea, y por eso, por ejemplo... Sí, yo creo que serían completamente antifascistas en el sentido de que es una sociedad completamente ordenada. Sí. ¿No? Completamente... pues sí, con sí. valores como la familia, claro, que serían de estos valores burgueses, los que están exacto. en contra precisamente pero, del punk, exacto. ¿no? Que es una música decadente el punk totalmente. para algo como el... Y como veloz y rápida, ¿no? Incluso, por ejemplo, si tú pones atención a las letras de Black Flag, o sea, si hay una crítica incluso a los convencionalismos de lo que se entiende por izquierda, por así decirlo, que digamos que es así como que, digamos, agrupa o acoge pues ciertas disidencias, ¿no? Así, digamos, no sé, feminismos o ciertas posturas gays, pero los Black Flag son críticos ante eso, porque finalmente no deja de ser un sistema que de alguna manera te regula, ¿no? Claro. Y en la regulación es ahí donde empieza como cierta opresión, que es la de seguir reglas, pero vamos, o sea, de seguir reglas que en el mismo hecho de acometerlas te imponen y a ti te empiezan a reprimir como individuo, ¿no? Entonces no hay esa libertad. Creo que eso es como en términos generales lo que de alguna manera significaría el punk. Digo, tiene sus vertientes, Y ¿no? hablamos de una vertiente, de una deriva que hubo que sale un poco del punk, digamos que es contemporánea, pero se asocia muchísimo a pues, los skinheads, ¿no? Los neonazis, Ajá. ¿no? Un porcentaje, de hecho, que es muy, muy mínimo, en mi opinión. Es muy mínimo y no porcentaje. tienen éxito, ¿no? Es decir, o sea... Y de hecho no son los que ni siquiera son los que tienen banda, ¿no? Es más bien los seguidores. Exacto. Es gente que pervierte quizás un poquito la estética punk. Exacto. ¿no? Total, y como para adoptarlo a ideas machistas y homófobas. Pero el punk siempre ha sabido responder eso con ingenio. Claro. Y con y prueba de ello, por ejemplo, es dos cosas. Una, por ejemplo, Black Flag, cuando Henry Rollins era vocalista, es muy divertido porque empezaron a detectar que skinheads y neonazis se estaban empezando a sumar como a sus conciertos. Y bueno, Henry Rollins dejaba de cantar, se bajaba al escenario para pelearse con ellos, ¿no? Así, a golpes. Pero empezaron a detectar que los asimilaban por su vestimenta. Entonces, lo que hicieron los de Black Flag es dejarse el pelo largo y vestir así como medio afeminados, un poco medio hippies, como para decir, o sea, no somos eso que ustedes piensan, ¿no? O sea, nuestra música es esto, pero en realidad no lo pensamos. Y para darle la contra,
digamos, en un statement a los neonazis, cambiaron de look, entonces se veían así como entre fresas, hippies, y fue ingenioso, ¿no? Entonces, y otro ejemplo magnífico, pues son los Dead Kennedys, ¿no? Yellow Biafra, el vocalista de los Dead Kennedys, pues de San Francisco, Berkeley, pues de la zona de la Bay Area, lo que hicieron es inyectar al hardcore con un humor drástico, negro, burlándose de todos los sistemas de Estados Unidos, así, desde el nombre, No ¿no? hay cosa menos chistosa y menos humorística que el fascismo. Estoy de acuerdo que si tienes humor, no puedes ser fascista. Exacto, ajá, exacto. Porque, por ejemplo, si algo tienen los neonazis que se lo toman muy en serio, ¿no? O sea, para ellos es algo como muy en serio, muy reivindicativo de ciertas cosas. Y el punk dentro de la violencia y todo, salvo ciertas cosas como Crash, de lo que hablamos un poco, que sí, digo, y Crash son Ya no hablamos de Crash, dijimos que nos íbamos rapidísimo. y no volvimos. Esta banda que fue pionera de Inglaterra también como del 79-80, pero con posturas radicales de feminismo, a favor de gays, ecologistas, vegetarianos. ¿Qué te iba a decir? Hay una deriva entonces que va hacia el neonazismo, ¿no? Sí, sí. Pero hay una deriva, otra parte del punk que creo que el punk acoge mucho mejor. Sí. Que es la de esta, que van casi hasta el straight edge. Claro. Cuéntanos de estos. El straight edge es una cosa loquísima, un poco derivado de este punk hardcore que surgió en Washington, D.C., y que tiene sentido, pues, de un estado así como tan politizado como D.C., surgen estos grupos que hay que tomar en cuenta que cuando surgen eran menores de edad. Entonces, pues ya sabes cómo son, sobre todo las reglas gringas, ¿no? De que a cierta edad no puedes comprar alcohol, no te dejan entrar como a los clubs y tal. Entonces, como hartos, ahora que está un poco de moda esta palabra del adultocentrismo, sí. Ellos realmente se plantearon rebelarse contra el adultocentrismo, haciendo tocadas pues, en patios de casas o en estacionamientos atrás de pizzerías. Nada más vendían agua, o sea, a las 3 de la tarde, sin juegos de luces, o sea, algo como muy, todo lo muy contrario austero. de la idea de las drogas, el rock, club nocturno, la noche. el sexo. Pero también me refiero a que son ecologistas, son protectores veganos, protectores precisamente de los derechos de los animales. No se drogan. Y así surge el movimiento straight edge. Y hay unos straight edge que llegaban a promover la abstinencia sexual, ¿no? O sea, que era claro, y de alguna manera entonces lo que generaba era como la violencia, digamos, fraterna, pero entonces se generaba una adicción al mosh pit, ¿no? A los guitarrazos, a hacer que tu es propia otra banda. manera de sacar frustraciones, o otra manera Claro. que es un poco más sana, así como el ejercicio en el mosh pit y en la música, que en las drogas y en la violencia callejera. Henry Rollins, perdón que lo mencione tanto, pero es que es mi Dios, pero él dice que él era adicto al café, por ejemplo, ¿no? O sea, pero el straight edge no va ni al café. Sí, no, se quedan con agua y casi que pan. Y eso sí que es una postura, me parece, radicalmente anticapitalista, porque es no consumir nada. Exacto. De todas estas cosas de las que somos adictas y que consumimos y que le hacemos el gran juego consumista al sistema. Y no cobraban. Es decir, de verdad contra todo. Claro, no cobraban cover en sus entradas. Wow. O sea, realmente es un movimiento muy, muy interesante. Entonces, para ti el punk tiene sentido hoy también. Totalmente. O sea, entiendo cuando se habla mucho y que es una frase muy seductora decir que el punk is dead y que el punk está muerto. Pero vamos, o sea, si nos ponemos realmente rigurosos, pues nació en el 77 y murió en el 79, casi, como con la muerte de Sid Vicious un poco. Digamos que ese furor que tanto y tanto y tanto se reescribe y se investiga y se vuelve a investigar, pues duró muy poco, ¿no? Pero yo digo que todo lo que ha generado después es impresionante. Incluso, por ejemplo, derivado de esta vena del hardcore y del punk antifascista, pues vino el queer punk, que fue este punk también surgido un poco en Estados Unidos, con los Germs, con X, con los Dicks de Texas, y que eran bandas abiertamente homosexuales y que reivindicaban una postura homosexual, pero también desde la radicalidad, ¿no? Desde, pues sí, nos encanta que no seamos reproductivos, que no vamos a tener hijos. Te voy a tener que, a ver, creo que aquí vamos a entrar en un tema, pero como no tenemos tiempo para entrar, te voy a proponer algo, entonces. Vamos a esperar el programa ahorita y te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con precisamente el punk
Lo que estás mencionando ahorita, digo, para dejar Sí. picada a la audiencia, vamos a decir, tú escribiste hace poquito, ¿qué podría ser más punk que el SIDA? Sí. Lo leí y quiero que me respondas, creo que tiene mucho que ver con lo Sí. que acabas de decir sobre la rebelión del homosexual a la norma. Sí. ¿Volvemos Sí. para esta última pregunta? Claro, seguro. Bueno, para los que están en la pantalla de televisión, nos despedimos. Podemos ver el final de este programa en YouTube. Y bueno, pues muchas gracias, Wenceslao. No, al contrario, feliz de estar aquí. Es delicioso tenerte aquí. Escuchemos punk, hagamos... Hagan punk, exacto, y bailen mosh pit y no le tengan miedo al slam. Exacto. Estamos aquí con nuestros 2 minutitos extra, 2 minutitos, Exacto. ¿no? Con del el extra ángel. track. ¿Qué puede ser más punk que el SIDA? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué? Pues fue inspirado justamente, rápidamente, es para una pieza, es un texto que escribí para una pieza de una foto que se expondrá en la pulquería, en la famosa pulquería de La Insurgentes. pulquería de Insurgentes en la Ciudad de México. Por su 10º aniversario. Gran lugar, Exacto, hay que ir, ahí sí se vive lo punk. Exacto, ahí se vive lo punk. Y van a hacer una exposición y me pidieron un texto para una foto de los addicts. ¿Y por qué creo que no hay cosa más punk que el SIDA? Porque creo que sí representa esta autodestrucción que por mucho tiempo se nos adjudicó a los homosexuales como el castigo que nos merecíamos por ir en contra de la naturaleza reproductiva, ¿no? Y bandas como los Dicks, incluso como a partir de textos de Derek Jackman, que fue que en vez de asumir eso como el castigo divino que nos merecíamos por ser lo que somos y por ir en contra de las expectativas biologicistas, ¿no? que se espera de la sociedad. Eso es el primer gesto punk, es ir en contra de las Exacto. expectativas biologicistas. Totalmente, ¿no? totalmente. Y lo que proponían bandas como los Dicks es apropiarnos de eso y decir, pues es nuestro, y es como una especie como de autodestrucción, como de la heroína de Sid Vicious, ¿no? Entonces, es decir, no hay nada más punk que el SIDA y apropiarnos de eso y llevarlos a extremos delirantes, ¿no? O sea, digo, con todo, es decir, haciéndonos responsable de toda la catástrofe que implicó, sobre todo en los 80s, pero creo que esta reapropiación de algo que se nos adjudicó nada más a los homosexuales. La parte diabolizada, la parte estigmatizada, ¿no? Moral. Exacto. ¿no? El estigma. Pero mucha gente que lo disfruta, o sea, decir, mucha gente homofóbica, por así decirlo, que decía, eso les pasa, ¿no? Por no ser lo que nosotros somos y por salirse de lo normal. Entonces, lo que proponían bandas como los Dicks, que se los recomiendo que los soy escuchen. Homosexual, Soy no homosexual, voy a exacto. Y tengo SIDA y órale. Y un poco también pasó con estos presos de Cuba, no sé si se acuerdan, que se infectaban voluntariamente de VIH para protestar contra el régimen, bueno, o contra la homofobia institucionalizada de Cuba, ¿no? Entonces, pues a partir de eso me inspiré. Qué rebelión. Qué rebelión, exacto, muy, ¿no? muy contra la cañona. biología, contra la salud, contra tienes que vivir. Exacto, ¿no? exacto. Digo, el punk de hecho se apropió incluso de la palabra punk. Punk es una palabra despectiva para decir exacto. algo feo, inservible. Sí, exacto. Y Y esa forma de contracultura extrema, pues a mí se me hizo fascinante, ¿no? Decir, órale, pues sí, o sea, tengo SIDA y órale, ¿no? Y me muero siendo lo que soy, sin cumplir las expectativas de nadie. Y pues sí, o sea, y me llevaba como a las cosas más autodescriptivas de Jean Genet o de William Burroughs, ¿no? Que sí concebían la vida como en esos límites tan hedonistas como catastróficos. Y entonces, pues por eso, es que tuve ese arranque punk. Ese arranque punk. Pues muchísimas gracias. No, hombre, ya, qué gusto. Gracias, lo festejo. Bueno, Qué gusto. se acabaron los 2 minutos Ok. extra. Qué bueno que lo dijimos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.